al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosucen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Posgrado SUSEN, para los que buscan avanzar. En El Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, tal como comentábamos en la entrevista anterior, ha generado mucha controversia una entrevista que le realizó el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, estoy hablando del sociólogo Manuel Antonio Garretón, a Patricio Fernández, periodista y además coordinador interministerial para la conmemoración de los 50 años del golpe. Pucha, ¿qué no se ha dicho? Negacionista, otros han dicho rechazamos, como la presidenta del Partido Socialista, la cultura de la cancelación. Y hoy día, el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, en una columna en El Mercurio dice defensa de Fernández y dice, a la hora de identificar las causas del golpe, el debate está abierto, entregado al análisis y el debate histórico que es y será interminable. Bueno, vamos a hablar con el autor de esta polémica entrevista. No sé si la entrevista es polémica, pero lo que ha generado. Manuel Antonio, gracias por estar esta mañana con nosotros. Hola, muchas gracias. Mucho gusto de verte, Mirna. Gracias. Manuel Antonio, ¿cómo has visto todo lo que ha generado las repercusiones de la entrevista que le hiciste en estos días a Patricio Fernández? Mira, si uno se sale voy a salir inicialmente de la pregunta para responder lo que dice Peña. Explicar las causas del golpe es como decir, aquí alguien mató a otro. Ahora, expliquemos las causas por las cuales mató. No, primero que nada se condena el crimen. Ese es el punto central. Aquí hubo el crimen más grande de la historia de Chile, un crimen de lesa humanidad, el bombardeo a La Moneda y el intento de asesinato del presidente, porque era evidente que se trataba de eso, y de los que estaban ahí, y de destruir la Constitución y destruir la República y la democracia en Chile. Ese es el acto fundante. Después vienen las violaciones de derechos humanos que son consustanciales a ese acto fundante, pero que son distintos. La primera violación de derechos humanos es el bombardeo de La Moneda. Ahí, y eso hay que condenarlo. Ahora, entrar a que lo primero es explicar el golpe, es un profundo. ¿Cuál es la explicación única del golpe? Es una decisión que toman los militares de bombardear La Moneda y destruir la democracia. Por supuesto que estaba detrás todo lo que se quiera decir de Estados Unidos, pero el golpe no tiene otra causa que la decisión de los militares de terminar con la democracia y violar los derechos humanos y fundar un régimen que sea estrictamente fundación de derechos humanos. Entonces, yo creo que el punto central, para volver ahora a la pregunta, es ese. Donde está dividida la sociedad chilena, donde está dividida básicamente, es en el tema del golpe. Que algunos dicen, bueno, el problema es lo que viene después, el problema son los violaciones de derechos humanos, el golpe se debió a que Chile tenía una crisis, de la crisis no se salen porque unos militares decidan que eso se termina.
Entonces, Manuel Antonio. Dicho eso, vamos a tu pregunta. Yo creo que precisamente porque hay un sector que no siente que hay esta, digamos, decisión o declaración central y fundamental en el inicio. Pase lo que pase, haya las circunstancias que hayas, nunca, bajo ninguna condición, los militares pueden tomar el poder, romper la Constitución. Y romper la Constitución. Y bombardear la moneda. Nunca. Exactamente. Ya, entonces espérame. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos que sienten que eso no está claro en eso. Ahora, ya, pero espérame, pero es que esto tiene que ver con las declaraciones, porque estamos de acuerdo, sí, mira, yo creo que estamos todos de acuerdo que no tenemos una sola mirada respecto de las razones que llevaron al golpe de Estado. Estamos todos de acuerdo, o sea, no estamos todos de acuerdo, lamentablemente no estamos todos de acuerdo en señalar que bajo ninguna circunstancia se puede justificar un quiebre democrático, un quiebre, ¿no es cierto?, respecto de un gobierno legítimamente constituido bajo las reglas de la democracia, ¿no? Entonces, pero en eso estamos de acuerdo. Pero eso que acabas de decir es muy importante porque en eso, el 2013 se había avanzado. Hay declaraciones de la gente que después va a constituir Evópolis, de los jóvenes, que dicen, ha llegado el momento de pensar que nunca la salida a una crisis puede ser por la vía de la violencia. Y ahora se ha producido un retroceso en el mundo de la derecha al respecto. Ya, pero espérame. Hay declaraciones de aquel militar, de aquel general que está en este momento retirado y creo que enjuiciado por otro problema, el general comandante jefe, que también abre esa discusión. Ya, pero Manuel, si estamos de acuerdo en aquello. Claro, pero es por eso. Pero mira, volvamos a la entrevista, porque aquí de lo que estamos hablando es de que quien coordina, ¿no es cierto?, la conmemoración de los 50 años está puesto absolutamente hoy día en tela de juicio por las organizaciones de derechos humanos y por militantes del Partido Comunista y algunos del Partido Socialista. Pero lo que te quiero preguntar es lo siguiente, si tú concuerdas es que en esta entrevista, al menos yo estoy leyendo todo lo que dijo Patricio Fernández, él está haciendo un acto de negacionismo respecto de los hechos que llevaron al golpe de Estado. Yo creo que el concepto de negacionismo en este caso es absolutamente incorrecto, inconveniente. No hay ningún acto de negacionismo. Es más, y eso es lo importante, si hubiera alguna duda, hay una aclaración que yo hice posteriormente en que digo, Patricio Fernández y yo concordamos en que los golpes militares ni se explican, ni se justifican, ni se legitiman, que son un mal en sí y que eso debe ser condenado y que se trata de un crimen y acto de barbarie. Eso es asumida por Patricio Fernández. Porque, ya, digamos, me lo dice y yo hago una aclaración al respecto. Por lo tanto, uno puede discrepar de los matices, pero en ese punto no hay ninguna discusión. La pregunta, entonces, ¿por qué se llegó a esto? ¿Por qué se llegó a esto entonces? Patricio Fernández, y la pregunta que hacíamos ahí era, ¿cómo transformamos este principio ético irrenunciable? Condena absoluta al golpe militar y a los asesinos que lo encabezaron y a quienes lo apoyaron. Entonces aquí hay una... Pero, ¿cómo? Sabiendo que hay un porcentaje tan importante de la población que todavía reivindica que estaría de acuerdo con el golpe, ¿cómo llegamos a ese sector para precisamente lograr un consenso en torno a la condena al golpe militar y a todo lo que vino después, a partir del golpe y a partir de haber derrocado a un gobierno democrático? ¿Cómo? Entonces,
que el país tenga un consenso al respecto. Ya, pues, y eso es lo que... Puede haber distintas proposiciones de cómo enfrentarlo. Perdón. Ya, pues entonces eso es lo que se desprende, de hecho, en la entrevista cuando uno la escucha completa y no te queda solo con la cuña donde él dice, la historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió, cuáles fueron las razones, cuáles fueron las motivaciones que llevaron al golpe, ¿no? La pregunta acá es, ¿por qué, dirías tú, que se ha generado esta reacción tan algunos dirán sobregirada, ¿no es cierto?, o tan intolerante respecto de lo que dijo en esta entrevista Patricio Fernández y que se pone en cuestión su figura? Porque yo creo que detrás de eso hay una cierta desconfianza, una cierta distancia aquel discurso que no aparezca desde el primer minuto en ese sentido. Y una vez aclarado por qué todavía existe la resistencia, esa sería, ¿no es cierto?, la pregunta, porque yo creo que hay un sector muy importante de la población que siente que desde el gobierno, yo puedo no estar de acuerdo con eso, pero hay que reconocer que hay un sector que siente que el Estado no ha hecho todo lo que debiera haber hecho en términos de condena del golpe militar, de verdad, justicia, reparación y no repetición. Que no se ha hecho todo eso y que siente entonces que una conmemoración que no ponga todos esos puntos juntos y con la máxima importancia, que no lo ponga, que siente que no lo pone, y entonces rechaza eso. Y entonces la crítica a Patricio Fernández es porque sienten que hay una política que no lleva estrictamente a lo que ellos están planteando. ¿Por qué? Porque en ese sector es obvio que hay una sensibilidad mucho mayor. Claro, por las circunstancias que vivieron. Es el sector que vivió más duramente. Por supuesto. Pero te quiero preguntar. Ese es el problema. Entonces hay que hablar con ellos, ¿eh? Para mostrarle que en el gobierno, y en el caso de Patricio Fernández, no hay ningún negacionismo. Ya, entonces te pregunto, perdona, Antonio. Perdón, y que la mirada del gobierno, yo insisto, aquí hay un punto, que la mirada de la conmemoración no puede ser solo mirar para adelante. Tiene que ser, decir, no un nunca más a la violación de derechos humanos, porque eso yo diría que la sociedad chilena ya lo ha ido aceptando. Hasta por ahí nomás, no creas. De repente tenemos unas encuestas que muestran cosas que a mí me siguen sorprendiendo. La violación de derechos humanos, pero yo te diría que eso es una cuestión obviamente irrenunciable. Pero hoy día el punto no es solo no. O sea, nunca más a la violación de derechos humanos, nunca más un golpe. Y por lo tanto, quienes lo hayan hecho, o el que se haya hecho, se condena. En ese momento, tú tienes el inicio posible de un encuentro, porque todos decimos lo mismo. En ese sentido, hay un punto que es bien discutible. Cuando se dice, no puede haber verdad oficial. Sí, el país tiene que tener una verdad oficial. La verdad oficial es que hubo un crimen y que la violación de derechos, que la violación de derechos humanos se debe a ese crimen que tiene que ver con el golpe de Estado. Si no hay sobre eso un consenso, que es un consenso ético sobre una verdad oficial, no político, ético. Si no hay eso, tiene un país dividido, porque hay algunos que van a considerar que cuando haya algún problema se puede volver a hacer un golpe militar. Manuel, entonces, dicho todo lo anterior, ¿a ti te parece que es viable que Patricio Fernández se mantenga en el cargo? Mira, yo no puedo entrar a juzgar lo que él quiera hacer al respecto. Pero yo creo que no hay ninguna razón, salvo que él sienta que se le hace imposible, pero no hay ninguna razón para que se pida la renuncia de él.
Lo que yo creo que es muy importante, porque creo que él sí comparte, lo digo en la declaración, y hago esa declaración porque hablé con él, y me dice, esto es lo que yo voy a decir, que tú y yo compartimos eso. Él lo comparte. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que las políticas de conmemoración respalden esa posición ética central. Ese es el punto fundamental, diría yo. Ya, te cuento que en varias encuestas, ¿no?, han ido mostrando cierto apego a posturas autoritarias. Recuerdo la encuesta, digo, de barómetro de la política CERC Mori, que dijo hace algunas semanas, ¿no es cierto?, que hay un 36% de los chilenos que consideró que los militares tuvieron razón en dar un golpe de Estado. 36%. Es una cifra bastante alta después de todo lo que hemos vivido y a 50 años del golpe. Luego, la CADEM, de hace solamente 2 semanas, puso lo siguiente: el 87% sabe que este año se cumplen los 50 años del golpe, el 76% lo considera una fecha relevante, el 71% denomina golpe de Estado, al golpe de Estado, hay un 26% que habla de un quiebre institucional, y hay un 41% que le dice gobierno militar y no dictadura. Entonces, quiero preguntarte, ¿tú observas un retroceso en ese sentido? Yo creo que ha habido un retroceso, pero el retroceso, entendamos bien, ni es de Patricio Fernández, ni es del gobierno, para nada. El retroceso es en la sociedad. ¿Y por qué? Hubo un sector de la derecha que el 2013 dijo nunca más un golpe militar. No lo dijo exactamente de esa manera, pero lo que dijo es nunca una salida violenta a la democracia. Hubo un comandante en jefe, que ha retirado, que dijo algo parecido hace poco en su documento, en su escrito. Entonces uno dice, hoy, eso, a mi juicio, ha perdido fuerza el planteamiento de esos sectores. Y eso es muy grave. Y yo creo que eso tiene que ver precisamente con este proceso de derechización que ha tenido la sociedad chilena producto en el proceso constituyente y de lo que ha significado, lo que significa, digamos, el triunfo de los republicanos. No hay que olvidarte una cosa. José Antonio Kast sacó un 44%. El mismo porcentaje que la gente que decía que tenía que se mantuviera Pinochet, plebiscito del 88. Es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el problema es, bueno, ¿cómo? Y por eso yo digo, aquí hay un dato real. Aquí hay una sociedad dividida. Y mientras exista sociedad dividida, no existe un país verdadero, no existe una comunidad política y no existe futuro. Entonces, la única manera es que se avance precisamente, ya no solo en el nunca más, sino que las élites políticas llamen a todos los sectores a un nunca más, no solo en la violación de derechos humanos, nunca más un golpe militar. A los 50 años decimos, esto no debió pasar. Ese es el desde, dices tú. Ahora, Manuel Antonio, cuando el presidente Boric ha dicho que la unidad popular es un periodo a revisar, y desde la izquierda, él ha dicho, tenemos que ser capaces de analizarlo con mucho mayor detalle, y no solamente desde una perspectiva mítica. ¿Te parece importante que se evalúe desde ese lugar, ¿no es cierto?, lo que también pasó durante ese periodo, previo al golpe? Ya, yo, por supuesto, y yo creo que prácticamente en toda la izquierda ha existido la discusión y el debate sobre los errores o problemas que hubo dentro de la estrategia popular, de la estrategia de la unidad popular. Pero entendamos, eso no tiene nada que ver con el golpe. Ningún error de la unidad popular tiene que ver con el golpe. Es como si yo digo, porque te insulto, porque hago cosas que a ti no te gustan y que te molestan, me dispara, me pega un tiro y me mata. Entonces ahora lo que
hay que explicar, ¿no es cierto? Lo que hay que decir es que yo me porté mal y no tu disparo. Pero entonces, ¿en qué estamos? La única manera, yo creo, de tener una comunidad, que el país sea un país con proyecto histórico posible, en que haya muy distintas posiciones, es decir, mire, en esto, tal como se ha ido recordando y aceptando, aquí hubo un crimen contra el pueblo mapuche. Eso es una verdad oficial. Hay que hacerlo, es una verdad oficial. Bueno, también hay verdades oficiales. La que nunca que el golpe fue un crimen que tiene que ser condenado y que hay que construir reconstruir la comunidad a partir de ese principio ético. Yo creo que estamos en retroceso al respecto. Pero piensa, 36% dice que tienen razón los militares de haber dado un golpe. O sea, imagínate si un 36% opina aquello. Pero claro que tiene razón. Pero si hay el 44% que votó por quien en ese momento representaba a Pinochet en la tierra. Es impresionante, pues yo participé, fue mi primera votación y uno dice, pero ¿cómo? En plena dictadura, 44% de las personas quería que Pinochet siguiera gobernando. Entonces, eso te habla también de un fracaso. Ese 44% votó por quien representa el legado de Pinochet. Pero por eso te digo, entonces sí tiene razón Patricio Fernández cuando dice que no hemos logrado alcanzar un consenso respecto de qué pasó para llegar a ese golpe de Estado. Pero al menos... Es que el consenso sobre qué pasó, en el sentido, en esos 3 años, no tiene que ver... Por supuesto, no justifica. Respecto a los golpes de Estado. O sea, yo entiendo que sobre lo que pasó en el periodo tengamos visiones distintas. Que unos digan que el gobierno de Allende fue bueno, que otros digan que el gobierno de Allende fue malo. Eso, por supuesto. Ahora, si queremos juzgar el gobierno de Allende, ya es otra cosa. Yo diría, si queremos juzgarlo, también tenemos que tener en cuenta que desde el comienzo, e incluso antes, existía por parte de sectores de la derecha, vinculados a Estados Unidos, el derrocamiento como principio fundamental. Tenemos la frase famosa de Nixon, "We must get rid of this bastard". Tenemos que liberarnos de este hijo de... Esa es la... Claro, exacto. Eso es lo que discuten sectores de la derecha con los Estados Unidos para hacerlo. Eso es lo que está presente en incluso las estrategias institucionales, cuando la derecha, antes que asuma Allende, busca elegir a Allende para elegir a Alessandri en el Congreso, para que Alessandri renuncie y después sea elegido Frei. O sea, se trata que no llegue al poder. Por lo tanto, desde el primer minuto, todo lo que haga el gobierno de Allende va a estar marcado por el hecho que hay un golpe en marcha, un intento de derrocarlo en marcha, que es minoritario y que se logra hacer mayoritario. En que se haya mayoritario, no en la voluntad de los golpistas, sino en que se haga mayoritario la idea de terminar a través de un golpe, hay una responsabilidad en el gobierno, o sea, una crítica que uno puede hacer, bueno, ¿cómo no fuimos capaces de llegar a mayoría? Sabiendo, sí, que gran parte del problema lo tiene, que hay una oposición que lo que quiere es derrocar al gobierno. Todo lo que hace el gobierno lo hace bajo la amenaza del derrocamiento desde el comienzo. No podemos entender, incluso, hay errores en la Unidad Popular, sí, pero incluso esos no se pueden entender si no es en el marco de un escenario en que hay un sector que quiere derrocar, eliminar al otro. Ese es el dato. Bien, ahora, esto no justifica los errores que se pueden haber cometido, y yo soy uno de los primeros en Chile en haber escrito un libro con Tomás Mulián y después haber escrito otras cosas en que reconocemos los problemas y errores que cometió la Unidad Popular y el gobierno. Pero eso hay que separarlo enteramente de la discusión sobre el golpe. Ya, pues Manuel Antonio Garretón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Entendemos que este tema no se agota en una entrevista de media hora, es un tema, o sea, imagínate cuántos años llevamos tratando de
ponernos de acuerdo en una mirada común, al menos en los aspectos que tú has señalado. Así que bueno, invitadísimo para una nueva oportunidad. Bueno, muchas gracias y un gran gusto de verte y bueno, gracias. Espero que sigamos conversando. De todas maneras, un abrazo para ti, que tengas buen día. Nosotros cerramos nuestro programa de hoy. Los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí, en Alpampan, en elmostrador.cl. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Alpampan en el Mostrador Podcast.